Nos acompaña esta mañana la socióloga Andrea Román, ella es investigadora del Instituto de Estudios Peruanos IEP. Buen día, le agradezco la amabilidad. Buenos días, ¿qué tal? Gracias por la invitación. A ver, coméntenos, ¿en qué consiste este estudio que acaban de presentar, La ciudadanía desde la escuela? Bueno, nosotros, el estudio nació, digamos, de un interés particular de saber cómo es que estaba la situación de la ciudadanía en las escuelas públicas de este país, sobre todo porque no hay, digamos, o no había en ese momento ningún tipo de resultados con respecto a cuál era la situación, qué opinaban los estudiantes, y no solamente los estudiantes, porque normalmente el ministerio haría únicamente esa evaluación con los estudiantes, sino también padres de familia y docentes, ¿no? Cómo los actores escolares, digamos, interpretan la ciudadanía, qué clase de relación tienen entre sí, qué opinan sobre la sociedad peruana. Y lo que decidimos entonces, gracias a un financiamiento de la cooperación canadiense, ¿no?, de la iniciativa Think Tank, fue ir a colegios de 5 ciudades distintas del país, a escuelas públicas ubicadas en sectores urbanos marginales, ¿no?, en distritos pobres, digamos, y poder hacer una encuesta que tenía 3 componentes distintos, ¿no? Tanto qué opinaban de la sociedad, también una evaluación sobre la educación misma, sobre la calidad educativa, y por último también algunas preguntas sobre cómo concebían la democracia, cómo concebían la ciudadanía, quiénes son las personas más discriminadas, qué confianza hay en las instituciones, por ejemplo, ¿no? Entonces lo que tuvimos en realidad fue una muestra conformada por 1.356 estudiantes de sexto de primaria, 1.119 estudiantes de cuarto de secundaria, 518 padres de familia y 341 docentes. Ahora, si bien es cierto que este estudio recoge opiniones de Arequipa, Huamanga, Iquitos, Lima, Callao y Piura, pero bien puede ser una interpretación para todo el país, ¿no? Sí, y incluso digamos, hay otro tipo de encuestas que usan estas preguntas o preguntas muy similares como el Latinobarómetro, por ejemplo, o encuestas que ha hecho el Instituto de Opinión Pública de la Católica. Nos hemos dado cuenta cuando hemos comparado los resultados que son muy parecidos, ¿no? Por ejemplo, en la percepción y satisfacción con las instituciones públicas, ¿no? En temas de cómo conciben la democracia, de cómo conciben la ciudadanía, etcétera, ¿no? Entonces, esto, digamos, no tiene y tampoco hay mucha diferencia entre las mismas ciudades, ¿no? En cuestiones bien particulares, preguntas bien particulares, pero en general hay una percepción que podríamos decir generalizada entre los actores escolares de las 5 ciudades y que también se corresponde con las encuestas de opinión que se hacen en otras instituciones ya a nivel más nacional, ¿no?, que pueden ser generalizadas a nivel nacional. Entonces eso ha sido lo que más nos ha llamado la atención, porque hay una correspondencia. Incluso hemos hecho un artículo junto con una de las investigadoras, ¿no?, que se publicó en la revista que tiene el Instituto de Estudios Peruanos, que se llama la revista Argumentos, en la que comparamos los resultados en términos de cómo la gente interpreta la democracia, qué satisfacción tiene la democracia y cómo esto se corresponde con los resultados desde la escuela, ¿no? ¿Y cuál es la percepción a raíz de ese estudio de la calidad de la enseñanza? ¿Qué piensan los padres de familia? ¿Qué piensan los docentes, los directores? ¿Y qué piensan los estudiantes, no? Digamos, nosotros hemos sacado, y que pueden encontrar y está a disposición del público, digamos, en nuestra página web, ¿no?, del IEP, por favor. Hemos sacado 3 encartes, ¿no?, que resumen, digamos, los resultados que hemos considerado los más importantes del estudio, ¿no?, y que están en 3 partes exactamente porque hemos agrupado las preguntas de la encuesta en armar un discurso, digamos, que pueda ser entendido por las personas, ¿no? Entonces, en el primer encarte hemos agrupado, digamos, todas estas preguntas que creemos que responden a cómo es que las personas, los estudiantes, los docentes, los padres, conciben la sociedad peruana, ¿no? Entonces, lo que hemos encontrado en realidad es una mirada bastante triste, ¿no? Algo que creo que todos los peruanos sabemos sobre el Perú, pero que termina, digamos, materializándose en un documento como este, ¿no?, que es que la sociedad peruana es desigual, es conflictiva, es violenta, ¿no? Tenemos que, por ejemplo, los principales problemas que identifican los padres, los docentes, etcétera, son la delincuencia, que es algo que es generalizado, la pobreza, por ejemplo, es otro tema que sale, que obviamente estos sectores lo tienen mucho más acentuado exactamente porque muchos de ellos son pobres, ¿no? Hay una cuestión también para los niños, y eso es interesante cuando ves las diferencias entre los mayores y los más pequeños, ¿no?, los de sexto de primaria, ¿no?
cómo es un problema para los estudiantes, por ejemplo, en la sociedad de las calles, ¿no? Cómo viven en lugares donde no les gusta tal vez vivir, ¿no? Entonces, en general hay una situación y una sensación de que hay conflictos entre ricos y pobres, hay conflictos entre regiones y Lima, ¿no? O sea, que en verdad hay un tema todavía de confrontación, de conflictividad entre las regiones, y que además que los ricos tienen más acceso al poder, obviamente, que es algo que también sabemos, pero que la gente en verdad sí piensa, ¿no? O sea, que está ahí. Entonces, esta primera visión es un poco preocupante exactamente porque hay mucha sensación negativa de la sociedad y la participación en general ciudadana también es bien baja, ¿no? La mayoría de estudiantes, padres, docentes participan en organizaciones religiosas, por ejemplo. La religión termina siendo un tema muy importante, y sobre todo ahorita que estamos en una discusión muy importante sobre salud pública y religión, ¿no? La religión termina, y las leyes de la religión y los dogmas de la religión terminan siendo más importantes que las leyes de la Constitución. Entonces, lo que termina haciendo esto muchas veces es que las personas tienen una sensación negativa y por ende avalan soluciones no democráticas, ¿no? Como la mano dura, ¿no? La mano dura, hay que tener mano dura para la delincuencia, el poder tomar la justicia por las propias manos, ¿no? En caso, por ejemplo, que no funcionen los jueces, en caso que la policía no haga nada, son cosas que las personas terminan diciendo, esa es la solución ante el problema, ¿no? O sea, finalmente estas percepciones terminan en la conclusión de que se tienen en el estudio, terminan materializándose en hechos, ¿no? Exacto, o sea, las preferencias de la gente terminan, esta sensación negativa sobre su propia sociedad termina materializándose en pedidos explícitos que no necesariamente son avalados por el sistema democrático. O cuando no en acciones. Exacto. También hemos visto en las noticias acciones que son exactamente la expresión de esta sensación negativa. Entonces aquí vemos que la escuela, o por lo menos un sector, no coayuda, no ayuda justamente a generar cambios en los jóvenes. Exactamente. Ni en los padres de familia. Pero lo interesante es que sí, o sea que no tenemos una educación que termina, digamos, teniendo un efecto, ¿no? Y las políticas educativas y el esfuerzo que se ha hecho, digamos, en incluir cursos de ciudadanía, de personal social, por ejemplo, para los niños, para los estudiantes, no termina generando necesariamente una impresión positiva de la sociedad, no termina generando relaciones, confianza interpersonal, por ejemplo, que es un tema súper importante en general para construir comunidad, ¿no? O de pronto este diseño de estas mallas curriculares no son la más adecuada, y terminan siendo ineficaces, por ejemplo, para cambiar esa percepción. Sí, además es importante, yo creo, porque en general, o sea, hay una percepción, y lo que hemos identificado, digamos, que es el segundo encarte con respecto a la calidad educativa, ¿no? Y hemos identificado que a pesar de que hay una situación crítica en la escuela y que la sabemos, ¿no? Por los resultados de las evaluaciones, etcétera, que hay mucha confianza en la escuela como una institución pública. La gente no confía en el Congreso, no confía en la policía, pero sí confía en la escuela. Si se hiciera un ranking, por ejemplo, de instituciones que tienen quizás que la gente lo percibe con mayor prestigio, diríamos, ¿es la escuela? La escuela es una de las mayores, sí, nuestros resultados indican eso. Y eso es algo que no se pregunta normalmente en las encuestas sobre confianza en instituciones. O sea, la escuela no es necesariamente algo que se incluye. Y en ese no caso está incluido, porque solo cuando vemos instituciones Congreso, donde usted más confía, el Congreso, Armadas, la iglesia, claro. Pero no está en la escuela. Exactamente, y lo interesante además es que... Y nada más cercano que la escuela a la comunidad. A la gente, entonces eso es lo que hemos visto, y además porque históricamente la escuela en el Perú ha tenido es un símbolo bien particular de superación personal, salida de la pobreza, no por gusto, digamos, distintos teóricos también del IEP hemos hablado del mito del progreso, de la educación, ¿no? O sea, la educación termina siendo una de las salidas, y si no, en la que más invierten los peruanos para superarse, ¿no? ¿Y eso qué implica? Que el docente es visto como un personaje que tiene, digamos, un nivel de liderazgo en las zonas. El rol docente, digamos, también ha cambiado, digamos, yeah. ¿No? Es interesante porque hay una diferencia entre cuando tú les preguntas cuáles son los problemas de la escuela, ¿no? Los mismos docentes normalmente tienden y los resultados nos indican que los docentes tienden normalmente a culpar a falta de infraestructura, ¿no? Falta de apoyo de los padres, mientras que los niños, digamos, estudiantes, y los padres sí reconocen que sí hay un problema con docentes de preparación, pero también que ellos no contribuyen, que los niños dicen que nosotros nos portamos mal, ¿no? Sí es muy llamativo, ¿no? Porque
nos dices que La la población percibe a la escuela como una de las instituciones más prestigiosas en su comunidad, ¿cómo así no reconoce al quien conduce la escuela? Su como, principal recurso humano, ¿no? Claro, su principal recurso humano, el principal, el eje quizás que maneja la escuela como líder. Claro, o sea, eso es un tema, no hemos preguntado particularmente si los ven como un líder, ¿no? Pero yo creo que sí es interesante que reconocen, y eso sí es algo que hemos visto, que hay un problema en términos de preparación de los docentes, ¿no? O sea, que se podría hacer más desde el Estado para preparar a los docentes para que le brinden una mejor calidad, digamos, educativa a sus hijos. Pero el tema también es que en general cuando tú le preguntas a los padres y a los docentes, ¿no? Para los padres hay una visión mucho más positiva sobre la educación en el Perú. Para ellos estar de regular a buena, ¿no? Para los docentes, sin embargo, es de regular a mala, pero cuando tú les preguntas sobre el colegio donde ellos trabajan, la educación es buena, ¿no? Claro. Entonces hay un tema ahí de que... Lo que yo hago es bueno. Está bien. Y no me reconocen como exactamente, ¿no? Entonces yo creo que también hay que pensar que cuando los docentes responden a esta encuesta, ¿no? También hay una situación en la que ellos están respondiendo como docentes, ¿no? No como padres, no como individuos X, sino como docentes, y tienen que resaltar su trabajo porque siempre había una confrontación bien explícita del Estado y los docentes y el magisterio, ¿no? Entonces hay que también entender cuál es la situación en la que ellos también se ponen para poder defender el trabajo que hacen, que al fin y al cabo también es muy sacrificado dadas las condiciones que tienen para trabajar, ¿no? ¿Sigue subsistiendo esa, así como diríamos, esa fuerte confrontación, como has mencionado la palabra, entre lo que es, por ejemplo, el gremio magisterial y la mirada que tienen del Estado en sí, en su conjunto, como el responsable de la política educativa? Bueno, no sé cómo vamos a hacer, o sea, digamos, ha entrado un nuevo gobierno, esperemos que eso vaya cambiando, ¿no? La ley magisterial que salió en el gobierno anterior fue muy contestada, ¿no? O sea, no fue fácil, nunca ha sido fácil la relación entre el Estado y el magisterio en general, o sea, no se ha caracterizado por ser una relación muy fácil, ni siquiera, y ahí todavía persiste una demanda por sueldos, ¿no? O sea, los docentes no son públicos, no son muy bien pagados, ¿no? Entonces, ahí hay un tema también de subsistencia personal, ¿no? O sea, los docentes quieren hacer su trabajo, pero además no reciben buena preparación porque no le hemos prestado mucha atención a los institutos pedagógicos, por ejemplo, que es un tema que recién acaba de salir con la última ley de institutos que se ha pasado, ¿no? Y lo que yo quiero poner en claro también es que no podemos tampoco pedirle, o sea, los docentes son parte de la sociedad, ¿no? Entonces llegan, no puedes pedirles y muchas veces se les da los currículos o los materiales que tienen que enseñar y llegan necesariamente no con tanta preparación y también cargando su propio bagaje, digamos, ¿no? Entonces llegan a la escuela a tratar de aplicar algo que no es su realidad y es muy difícil, o sea, para todos nosotros es generalmente difícil. Ahora, nosotros ayer conversamos justamente de estos temas de educación con un profesor, ¿no? Que también está muchos años en este tema, en el tema de capacitación de docentes, de promoción, por ejemplo, del aprendizaje y todo. Y leíamos un artículo el fin de semana en El Comercio, le hicimos mención, ¿no? De por qué, por ejemplo, Finlandia, ¿no? Es el primer país en el mundo y con mejor educación, ¿no? Y este artículo ha sido escrito por una persona que no está metido en el tema educativo, sino que tiene una mirada desde afuera, y ha escrito un artículo muy interesante. Pero dentro de los 10 puntos que destacan, por ejemplo, ¿por qué? Porque hace una enumeración. Hay un punto que sí nos ha llamado mucho la atención, ¿no? Y es la importancia que le dan a la formación del docente. Porque los incentivos que le dan a los alumnos y convocan a los mejores alumnos, ¿no? Para la carrera de docente. Exacto. Y nosotros hacíamos un hincapié acá, porque nos ha pasado la experiencia, ¿no? En diferentes provincias donde hemos estado, en que en realidad hay muchos jóvenes que aspiran a algunas carreras, ¿no? Pero no alcanzarlas, dicen, bueno, ya, pues no importa, ya voy a prepararme para profesor. O sea, el premio consuelo finalmente es, voy a meterme de profesor, ¿no? Y en realidad eso no habla bien, pues, o sea, no nos dice con claridad que no consideramos, ¿no? Lo valioso que puede ser, ¿no? La formación de un docente, ¿no? y la vocación que debe existir detrás de ella,
y cómo el Estado debería de estimular o qué institución deberían estimular, por ejemplo, la formación de docentes para que tengan la suficiente preparación y para que ahí se forme este círculo virtuoso. Claro, no, sí, o sea, ha habido un tema, yo creo que ha sido muy abandonado, que es el tema de la formación del docente, ¿no? Históricamente hemos visto también que el docente ha pasado a tener un rol muy prestigioso en las comunidades, etcétera. Pero por favor, ¿no? A tener un rol más bien también producto de situaciones históricas como el conflicto armado interno, ¿no? O sea, no ha sido, digamos, ha sido una situación en la que ha habido una confrontación bien explícita entre el Estado, digamos, grupos terroristas, etcétera, ¿no? Y que ha desprestigiado el rol del docente, ¿no? Pero yo creo que sí es un tema y se ve, digamos, como demanda educativa que la preparación docente es esencial, y las investigaciones también indican es importantísima para mejorar la calidad educativa, ¿no? Bueno, claro, al margen de las razones por las cuales esto haya sucedido, existe un hecho plausible, ¿no? Ahí está. Esa es la mirada, y eso quizás las comparaciones son siempre odiosas, pero siempre es bueno mirar lo que sucede en otras partes y por qué no puede suceder acá. Ahora, una pregunta. Estos estudios que se hacen, por ejemplo, ¿qué utilidad podemos darle? Bueno, hay una serie de cosas que podemos empezar a ver, ¿no? Yo creo que hemos hecho el trabajo y que es lo que nosotros estamos haciendo ahorita, que es como inició el proyecto con la Fundación MOME, que era hacer libros, exactamente materiales, ¿no? Que puedan ser utilizados por los docentes, que no sean, digamos, abstractos, complejos, sino que puedan ser, porque los docentes muchas veces guían sus clases con materiales, o sea, tú les puedes dar una hoja de ruta, etcétera, pero en realidad lo que va a guiar es, tú les das este texto y ese es el texto que tú tienes que seguir, y para ellos es mucho más fácil eso también, ¿no? Entonces, lo que nosotros estamos haciendo, por ejemplo, es diseñando sobre la base de estos resultados qué deberían tener nuestros textos, cómo debería ser la educación en ciudadanía en la escuela, ¿no? Cómo hacemos que la confianza en la escuela no solamente esté radicada en que la escuela nos enseña a leer y escribir, sino también en la formación de ciudadanos, que es un tema que es importante para los docentes, ¿no? ¿Para qué sirve la escuela? Los padres te dicen, para leer y escribir y para superarse. Los docentes te dicen, sí, para aprender a superarse, pero también a formar ciudadanos, ¿no? Entonces, eso también termine siendo una de las razones por las cuales los chicos van a la escuela, ¿no? No solamente estamos formando gente que termine la educación, e incluso podemos ver que ni siquiera no es que todo el mundo entienda lo que escribe y lo que lee, ¿no? Según las evaluaciones censales, pero sí poder tener políticas educativas que entiendan la importancia de la escuela en la sociedad peruana y que se refleja a través de lo que se enseñe, ¿no? Entonces, lo que hacemos nosotros con este estudio y lo que buscamos es que exactamente se abra una discusión que se tuvo incluso cuando estuvo la ministra Salas, y que se dejó un poco de lado con esto más de la evaluación censal, etcétera, cuando entró el ministro Saavedra, ¿no? Pero tener una discusión sobre qué es lo que deberíamos incluir, ¿no? Porque si bien los chicos reciben estos cursos, cuando tú les preguntas si les gustan o no les gustan, o sea, son aburridos, son accesorios, si necesitan horas para algo, son los primeros cursos que van a salir. Y son estandarizados, ¿no? Exactamente, ¿no? Entonces, ¿y cómo aprendemos de la diversidad? O sea, no es lo mismo aprender de la diversidad en Ayacucho que en Lima, ¿no? Lo que estudia alguien acá en un colegio en el distrito de Magdalena, por poner un ejemplo, tiene que estudiar en Huamanga. Y así sucesivamente, ¿no? Exactamente. ¿Y qué tanto pesan estos contenidos o en esta absorción del docente, del de los padres de familia y del propio niño de la escuela, ubicarse hoy en un mundo cibernético? ¿Qué tanto le cambia, digamos, estos conceptos que se quieren manejar? O sea, yo creo que hay una cuestión bien, eso es interesante, ¿no? Porque estamos apostando mucho por la cuestión más tecnológica, ¿no? Y que yo creo que es importante porque eso te permite ver otras cosas, conocer otras cosas, comunicarse, por ejemplo, con otras partes del Perú, que podría ser útil también en intercambios entre escuelas, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que sí podría ser una herramienta, la tecnología en general, una herramienta bastante útil, pero hay cosas, siempre decimos que hay cosas mucho más importantes antes. Pero también le puede distorsionar muchas cosas, ¿no? O sea, yo creo que siempre y cuando sea bien manejado, pero el tema es que tienes que capacitar a los docentes para que lo puedan manejar. Porque ahora hay retos interesantes, ¿no? Por ejemplo,
la llegada de la fibra óptica a distintas ciudades del país y ahora los ramales que se están construyendo hacia los distritos y todo, y dentro de poco esto va a crecer, va a haber quizás mucho más posibilidades de instalar una computadora, de tener acceso a internet, a tener acceso a un bagaje de información, ¿no?, ilimitado prácticamente en algunos casos, ¿no? ¿Cómo canalizar esto para que el potencial de los niños y el aprendizaje sea mucho más aprovechado, ¿no? O sea, los alumnos también puedan aplicar mejor sus conocimientos y descubrir e investigar mejor? Claro, o sea, yo creo que sí, ¿no? O sea, tenemos proyectos educativos que usan la tecnología, como los Innova Schools, por ejemplo, que la tecnología es parte vital del aprendizaje del estudiante, ¿no? Pero yo sí quiero llamar la atención a un punto particular, que es, no podemos tener eso si no tenemos escuelas con buenos baños, por ejemplo, o sea, con infraestructura adecuada, ¿no? Sí. O sea, cuando tú le preguntas a los niños, a mí me pasó cuando estaba haciendo las encuestas en Iquitos, ¿no? Una de las niñas, o sea, aparte de responder, se había tomado el tiempo de sexto de primaria para escribir, ¿no? ¿Y qué era lo que le molestaba de esa escuela? Que los baños eran hediondos, ¿no? O sea, los niños, o sea, están en un contexto en el que la infraestructura no es adecuada, ¿no? No es adecuada para su contexto tampoco. En Iquitos hace muchísimo calor, los niños también, o sea, pasan, ¿no?, sudan, que no tengan agua. No tienen agua, no tienen baños limpios, ¿no? Entonces no podemos hablar de tecnología e incorporar tecnología si no hay cosas básicas que hay que revisar.